¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Studium Sapientiae. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la belleza. No es un tema menor, como quizás ya habrán notado que son todos los temas de los que tratamos, porque en realidad el tema de la belleza tiene su gran importancia porque es uno de esos temas secuestrados por el pensamiento moderno y convertidos completamente en otra cosa, o sea, convertidos en algo subjetivo. Al final, si algo es subjetivo, termina ya no existiendo, no teniendo ningún sentido. Entonces, las cosas bellas pueden ser bellas para uno, bellas para otros. Ahora, pero la cuestión es cómo responder a este tema de si existe o no existe la belleza. Si podemos encontrar criterios objetivos para poder identificar la belleza. ¿Y cuán importante es la belleza? ¿Cuán importante es que identifiquemos objetivamente la belleza? Bueno, sobre todo eso vamos a conversar en la tertulia de hoy. Así que, doy bienvenida a nuestros contertulios. Don Edgar. Buenas noches, Didier. Edgar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Así que bueno, estamos hoy para conversar sobre el tema de la belleza. Bien, comentemos un poco el tema del status questionis de la belleza en nuestros días. Sí, creo que podemos comenzar por allí brevemente para después ir respondiendo a algunas preguntas que puedan ayudar a tener una idea sobre esto que dije al principio, que son los criterios, pues, si existe o no existe belleza y qué es la belleza y cuáles son los criterios para poder encontrar la belleza y cuáles son las notas de la belleza. Eso podrían ser, digamos así, los tópicos de esta conversación. Me olvidé de saludar, ¿verdad, Jesús? ¿Cómo te va? Eso es nuestra voz en off. Imagínense qué útil, ¿verdad? Que la voz en off sea de Jesús. Jesús me habló en ese podcast Jesús habló. Jesús habla, en ese podcast Jesús habla, Los contertulios dicen que hablan y Jesús les responde. Peor pregunta. Pregunta. No, es peor pregunta. Jesús pregunta. Dios mío, ¿quién decía uno? Que si Dios nos hablara, nosotros, bueno, como en el Antiguo Testamento, el profeta no es el profeta, el pueblo de Israel cuando escuchó la voz de Dios, pidió que por favor Dios no le hable, ¿no? Que no nos hable Dios, porque les causaba espanto eso. No porque la voz de Dios no fuese dulce y compañía, sino porque en realidad era una belleza que era aterradora, ¿sí? Una belleza aterradora, como si fuese algo completamente por encima de nuestras capacidades, ¿sí? Una belleza sobrecogedora, una fuerza que supera nuestras fuerzas, ¿no? Supera nuestras fuerzas. Por eso el pueblo de Israel le pide a Moisés que Dios ya no le hable a ellos directamente, sino que él se encargue de hablar con Dios en nombre de ellos, ¿no? Así que eso es muy interesante, digamos. ¿Qué pueden decir acerca del estatus de la cuestión de la belleza de nuestros días? Bien, seguramente va a ser importante decir si realmente existen las cosas bellas. ¿O qué pensás? No, pienso que podemos empezar simplemente como para ilustrar nomás el tema y la importancia de la cuestión. ¿Cómo se trata la belleza en nuestros tiempos? No, la belleza en nuestros tiempos se trata como algo profundamente personal. Tenemos nosotros la dicha de tener varias expresiones artísticas, llámese las artes, a lo largo del tiempo, y con el internet inclusive muchísimo más. El acceso es gigantesco y súper oportuno. Pero así podemos ver qué tan distintas cosas el hombre ha llamado bello a lo largo de la historia, inclusive ahora, ¿verdad? Donde tenés los museos de arte moderna, tenés los museos de arte clásica, los museos de bellas artes. Entonces, cada uno de esos museos, e inclusive las obras arquitectónicas de diferentes tipos y estilos, tienen personas que los tienen considerados como sus preferencias y lo llaman bello, ¿verdad? Efectivamente tenemos muchas corrientes significativas
que tienen miles y miles, inclusive millones de adeptos, ¿verdad? Entonces, que el hombre considera las cosas bellas, realmente las considera. Eh, Ahora discutimos qué, Ujú. posiblemente el valor de cada una, pero sí, efectivamente, eh, cada persona está inclinado a cierto tipo de cosas por el momento y se ve eso en la pluralidad de las cosas, ¿verdad? De las manifestaciones artísticas y los seguidores, ¿verdad? Los seguidores propiamente. Se ve que hay esta pluralidad. Claro. Sí. Vos sabés que Roger Scruton, que es un filósofo, justamente que el arte de lo bello. Claro, que tiene un libro sobre por qué, bueno, tiene un documental que se llama ¿Por qué la belleza importa? ¿Sí? Sí, Entonces, habrás visto eso. sí, sí. ¿Por qué Y la belleza importa? y tiene un libro, evidentemente, ¿verdad? Ujú. Que creo que tiene el título homónimo. Y en ese libro él dice que en realidad él habla de el sentido del arte, en realidad. ¿Sí? Al principio él dice, bueno, ¿cuál era el sentido del arte antes? Sí, hasta, dice, principios del siglo XX, no, el sentido del arte era la belleza en sí, él decía. Y hoy ese sentido cambió, dice él. Cambió, ya no es la belleza. De hecho, efectivamente, está esa famosa, icónica obra del migitorio ese. Mingitorio de Duchamp. Sí. Bueno, de hecho él dice que, inclusive las declaraciones de ese, no voy a decir el artista, sino de este sujeto, ¿sí? Y porque no voy a predicar sobre él algo que no es. Claro. Es justamente ser contracultura. Claro, entonces él en realidad era su Disruptor, ¿verdad? Un sí, disruptor. de burlarse, Claro. ¿sí? Y fíjate esto, en la antigüedad, nosotros, o no nosotros, los más sabios, los antiguos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, lo podemos ver perfectamente en Hesíodo, ¿sí? Y bueno, en toda la cultura greco-latina, ¿sí? Ellos siempre asociaban la belleza y las artes, a su vez, a algo, a una musa de inspiración, ¿sí? O sea, existían las musas que inspiraban a los artistas, a los poetas, ¿sí? Y a su vez, estos a su vez eran imitados por los rapsodistas, ¿sí? Los poemas eran repetidos por los rapsodistas, que es, digamos, una escala menor, pero el tipo es como, no sé, el rapsodista era como alguien que hacía, no sé, una obra de arte, la reproducía, digamos. Pero después estaba el poeta entonces se creía o se pensaba que tenía una inspiración, digamos, de una musa, y la musa obviamente tenía una connotación divina, o sea, estaba ligado a un aliento, una fuerza, algo trascendente, ¿sí? Para producir algo bello, ¿sí? Porque era considerado arte solamente lo bello, estaba ligado a A lo eso, divino. sí, a lo divino. Y de hecho Hesíodo en la Teogonía dice que existían hombres que son, y usa esta expresión, vientres tan solo. Vientres tan solo, o sea, refiriéndose a hombres que están totalmente entregados a sus apetitos, ¿sí? Y hoy, como la pregunta del padre fue, ¿cómo está el estatus del arte hoy? Hoy tenemos artistas, ¿sí? Que producen, tenemos gente, definitivamente no le voy a llamar a las cosas por lo que no son, sino hemos mal llamados artistas que entonces producen, como dice Hesíodo, artes que no producen ya de inspiración de las musas, sino que se producen de la inspiración del vientre, o sea, de cuestiones del apetito simplemente, sexual o a veces simples ocurrencias. De hecho, tenemos la imagen del artista como un tipo excéntrico. El tipo tiene que ser raro, ¿verdad? Se tiene que vestir raro, tener un look raro, ¿sí? ¿Sí? Él tiene que llamar la atención, ¿sí? Tener comportamiento errático, ¿sí? No obedecer las normas sociales de convivencia, de buenos modales, ¿sí? Quien más, quien menos va a conocer los hechos anecdóticos de, qué sé yo, alguna banda de rock, ¿sí? O algún artista, ¿sí? Que tenga alguna exigencia rara dentro de su caché, dentro de su... para presentarse. Son en general hombres, no solamente en su aspecto, sino personas que en su personalidad tienen algo errático, algo que es fuera de lo común, y entonces es como que la sociedad hoy dice, bueno, él es artista, entonces él tiene esa expresión y es su forma de expresarse.
Sí, Entonces empieza desde la personalidad. Creo que alguna vez en alguna otra tertulia o dentro del programa yo ya había comentado eso. Entonces el tipo y además de esto le tenemos que agregar que el tipo tiene que tengo sentirse. una nota bien interesante para esto Sí. que estás diciendo. Tiene que sentirse. Entonces nosotros hoy, ¿quién no conoce el rey del pop? ¿Quién es? ¿No sabe? Y todo tenía, y bueno, uno puede hacer una especie de radiografía o mirar un pequeño video de su biografía y ver lo excéntrico que era. Evidentemente nadie puede discutir dentro del género que hacía, su calidad como artista. Termina. Técnicamente hablando, Sí. ¿sí? Sus capacidades físicas para bailar, su capacidad para cantar técnicamente. Pero ¿Vos de propósito no decís el nombre o...? sí, no hace falta. ¿Quién no sabe quién es el rey del pop? Aplazados si no saben quién es el rey del pop. Sí, Sí. sí, o sea, sí, cultura general. Michael Jackson para los, Ok, los sí. más inocentes. Bueno, después hay artistas que tuvieron comportamiento, que su comportamiento trascendió en digamos, era un escándalo. O sea, de hecho estaban más en boca de la gente, tanto por su forma de cantar o interpretar una obra, como por su vida privada. No se produce ese fenómeno tanto por ejemplo, en el ambiente operístico erudito. Es menos, ¿verdad? Y de hecho yo, evidentemente, y cualquiera hoy en día va a opinar que eso es más arte que otro, Claro. ¿sí? ¿Quién conoce detalles de la vida privada no sé, Plácido Domingo? Alguien pone su biografía en Wikipedia y va a encontrar estuvo casado, tal vez se divorció, pero sus aspectos de su vida privada no son importantes. No es importante si sacó una costilla, si son... no es. Pero sí, tiene una carrera de 50 años, sí, gracias a Dios. Todavía esos artistas existen, pero digamos que en general el mundo está gobernado por eso. Y son gente, sí, que tiene licencia, digamos. Bueno, el reggaetón yo no sé cómo hace ahora para producir su música, entre comillas. Pero, por ejemplo, artistas, vos decías, no, él es un artista, entonces hay que dejarle que él luzca y que haga lo que quiera y que cuando él tenga la inspiración, más o menos haga lo que se le cante de su cabeza. Entonces el tipo no tiene virtudes, ¿qué tipo de arte va a producir? ¿Sí? ¿De qué va a hablar? ¿Y de qué produce su...? Te voy a decir algo que inspirado en lo que estás diciendo. Parece ser que todavía el artista sigue sintiendo como que es inspirado por alguna fuerza divina, en cuanto que no humana, sino que recibe su inspiración, porque se sigue usando el término inspiración, ¿sí? Lo que pasa es el tipo de dioses que inspira. Ah, ¿Entendés? sí, brillante. ¿Entendés? Muy Porque, bueno. claro, porque si tus dioses son orden, Sí, orden. si tus dioses son orden, si tus dioses están relacionados con el logo, hay jerarquía, ¿entendés? Brillante, Entonces, claro, cierto. el fruto de la inspiración es otro. La expresión es La distinta. expresión, Claro. pero claro, a medida que que la divinidad o la concepción de la divinidad se deforma, ¿sí? Entonces, claro, la inspiración también sigue a esa misma deformación. Sí, En el caso Y eso, ¿verdad? Como nota al pie nomás de lo que estás diciendo. Me parece interesante, ¿no? pasa que si el hombre no sigue al verdadero Dios, sigue a cualquier otra cosa y le llama a Dios. Claro. Entonces, si tu enfoque principal en tu vida es la lujuria o la sexualidad, vas a hablar de eso, vas a producir sobre eso, vas a expresar Sí, sobre eso. E inclusive vas a querer, como cualquier acto de llamarle evangelización, vas a buscar adeptos a eso. Y vas a encontrar personas así. Sí. Vas a encontrar personas así. ¿Tú no te olvides cuál es? Eso que acabo de decir. Sí, no. No, que no es que se hayan alejado de la divinidad, sino que el cambio de concepción de la divinidad como fuente de la inspiración. Especie de giro copernicano respecto de lo... Entonces, claro, es un cambio de concepción de la divinidad como fuente de la inspiración, ¿sí? Sigue siendo un Dios, no estoy hablando de religión allí, estoy hablando simplemente como fuente Es una expresión sobrenatural Ujú. de la inspiración, pero como ese Dios ahora es informe, lejano, quizá, o se puede pensar en mil cosas, ¿verdad? O sea, aquí me parece que la imaginación puede correr porque va a responder a las diversas filosofías que
que se han desarrollado y popularizado en los últimos siglos. Entonces, claro, si el Dios es así, tan tan deforme O licencioso. o licencioso, entonces, claro, la inspiración corresponde a esa noción que tiene de lo trascendente. ¿Entendés? Claro. Esa noción que tiene de lo trascendente. Una música argentina que dice, que habla acerca de que no quiere irse al cielo porque en el cielo no hay... Ah, sí. ¿Verdad? Sí, Sí, vino y cerveza. No viene cerveza en el cielo y no sé qué, ¿verdad? Ay, milanesa, güey, trae, claro. Nada. Sé tu palo, ¿no? El rock argentino. Nadie es perfecto. Tampoco voy a hacer confesión No, pública. yo escuchaba esas cosas cuando era pendejo, no sé. ¿Vos escuchabas también rock argentino? Bienvenido, Gustavo. Defendeme, Gustavo. No, indefendible, ¿verdad? Bueno, entonces, pero bueno, buenísimo. Bueno, con eso tenemos un buen estado de la cuestión. Un buen estado de la cuestión. O sea, Me parece que mucho más allá inclusive de la simple descripción de los problemas estéticos que tenemos hoy. bueno. Muy bueno. Sí, Jesús, un ratito. Ahí Jesús va a hablar. Quería nomás hacer una mención de lo que sería también de la influencia de las corrientes filosóficas que escribieron en el siglo XX, como por ejemplo la Escuela de Frankfurt, que tuvo una influencia muy directa en lo que es la corriente artística, en el que justamente fue promovido directamente el cambio del orden o el cambio del culto dentro de las artes, que justamente pasa de una divinidad a uno mismo o a lo que el artista quiera proyectar directamente, ¿verdad? Bueno, pero fíjate, por eso es lo que dije en general, pero es bueno que hayas dicho. Pero ¿de dónde, fíjate vos, de dónde viene la Escuela de Frankfurt? Del marxismo. Sí. ¿De dónde viene el marxismo? Materialismo. Sí. Ah, De Hegel. ujú. De Hegel, ¿entendés? Y Hegel, ¿cuál es su teoría sobre el mundo y la realidad? Y la teoría de Hegel es que vos tenés que la divinidad, ¿sí? Permea todas las cosas, pero la divinidad, esa misma divinidad es que permeando todas las cosas va produciendo una especie de progreso o avance en la historia. Dinámica de Una tesis y antítesis. de tesis y antítesis. Sí, Entonces, claro, dialéctica. la cosa, nosotros no está, esa divinidad, ese espíritu que dice Hegel, el espíritu, no está perfeccionado todavía. Está en vías de perfección. Tiene de venir. Exactamente, gracias. Tiene de venir. Tiene de Tiene de venir. Tiene de venir. Entonces, claro, si tiene de venir, uno está continuamente en búsqueda en búsqueda de sí mismo, en búsqueda de... Queda la síntesis. Sí, de llegar a la síntesis, exactamente. Que al final será otra vez otra tesis Que te a la habla- cual se va a poner otra antítesis. Queda un bucle infinito un poco. En un Pero- bucle infinito. Sí, sí. Pero Jesús está trayendo a colación un tema muy importante. No creo que lo discutamos ahora, pero sí vamos a colocarlo en su lugar. Y cómo importa la belleza y cómo importa el arte en estas manifestaciones, ¿verdad? Yo había dicho que la Escuela de Frankfurt influenció en la cultura popular e introdujo ideas dentro del discurso. Y eso efectivamente hacer propaganda a través del arte y las expresiones artísticas. Sí, ahí estamos entrando dentro de política, por ejemplo. Solo para enmarcar el problema de la instrumentalización del arte, ¿verdad? Y cómo puede guiar a las masas a tomar decisiones políticas. Porque finalmente... Estamos hablando de las bellas artes, que cuando decía arte, bellas artes. Sí, no, pero propaganda, es afiche, es toda expresión Sí. de imágenes, ¿sí? Y eso se va a lo largo de la historia. En la Revolución Francesa, en un montón de otros lugares nosotros vemos cómo se utiliza eso para poder hacer una caricatura de lo que vos considerás el enemigo. Esto es dentro, así, un apéndice dentro de la política, pero es muy importante traer a colación cómo se instrumentaliza eso, ¿verdad? Entonces, hay veces que el hombre moderno es una víctima de su tiempo, dice, ¿verdad? Entonces tenemos que saber hasta qué punto nosotros estamos influenciados por qué tipos de ideas, a través de qué tipo de expresiones artísticas, ¿verdad? Y qué estas inspiran en nosotros. Ese es un problema interesantísimo para otra ocasión, pero Claro. te digo, cómo el tema de la belleza y la expresión artística Influye. influye muchísimo en nuestra percepción, porque
no queda en la expresión del artista y aquello que quiere producir ese objeto, sino también cómo perciben las otras personas. Y ahí vas a entrar en una discusión que no tiene final, donde, o sea, para el mundo moderno, ¿qué es más bello? ¿Sí? Si de gusto solamente yo conozco, es personalmente mío, ¿verdad? Claro. Entonces queda en un impasse y queda como que todo tiene el mismo valor, ¿verdad? Porque no pueden ni discutir la idea, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora. Evidentemente el arte tuvo una influencia sobre el mundo gigante. Esta vez no estoy recordando el nombre, el contemporáneo, el escritor inglés que era contemporáneo de Chesterton. De hecho, Chesterton, la gran mayoría de sus escritos eran en contra de las obras de arte, que eran piezas de teatro que él ponía donde lo que había era desorden moral. Sí, no, Sí. terrible. De hecho, la figura de Chesterton se fortalece En la polémica contra este hombre. en la respuesta que él da, a veces no directa, pero porque Chesterton es el filósofo del sentido común, ¿sí? O sea, no hace falta decir lo que Chesterton representa para el siglo XX, ¿sí? Pero justamente surge, enseguida voy a recordar el nombre, porque en realidad eran tres artistas. Aldous Huxley, ¿sí? También, ¿sí? El otro es, ¿cómo es? El de Rebelión de la Granja. Orwell. Sí, Orwell. sí. Y este otro hombre es un tercero que escribía teatro, ¿sí? Que no, enseguida voy a recordar su nombre, ¿sí? Y era súper famoso en la época y bueno, él era más o menos la vaca sagrada de la expresión literaria en esa época. Entonces Chesterton empieza a tener sus... Me entero. Sí, no. Me entero de ese detalle. Hay un no tenía. documental de Brasil Me- paralelo sobre Dejémoslo. muy interesante. Voy a recordar su nombre enseguida. Entonces, bueno, el mismo Sartre. Sartre en realidad no es evidente también sus obras filosóficas trascendieron, pero digamos la forma en que él permeó sus ideas, Permeó la sociedad con sus ideas. con sus ideas, exactamente, fue a través de sus obras de teatro. Sí, sí. ¿Sí? El profesor Néstor siempre me decía que teníamos que procurar hacer teatro porque eso era muy, muy provechoso para difundir las ideas y pues, nunca pudimos hacer. Se usó siempre el teatro, no es que el teatro sea instrumentalmente malo en sí mismo, No. pero se usó el teatro siempre para ironizar o satirizar Pla- siempre la Platón- virtud. Por eso Platón quería desterrar a los A los poetas y a no sé quién más. A algunos artistas. Artistas malos fuera de la ciudad. ¿Eh? Sí, Artistas malos fuera de la ciudad. Ese era el tema. Porque precisamente ellos producían tenían mal influjo en la gente, ¿no? Tenían mal influjo en la gente. Principalmente en la juventud, decía. Principalmente la juventud, claro. Porque el adulto ya dice estas cosas desagradable. desagradables, ¿verdad? Pero el joven no tiene criterio todavía, no tiene criterio suficiente. Es muy crédulo. Vayamos a la cuestión, a ver si podemos responder básicamente las cuestiones sobre la existencia y los criterios para la belleza, ¿sí? Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo con la primera pregunta si usamos el método escolástico para poder desarrollar el tema? Sí, que existe la belleza. Pues de hecho es lo que ya estuvimos hablando hasta ahora, ¿sí? Sí, O sea, dijimos existe algo que es bello. que la mayoría de las personas tiende a deleitarse al ver a ciertas expresiones y que, bueno, cada uno tiene su gusto, entonces es difícil el discurso porque se piensa que está todo, o sea, todo en compartimientos y que cuando a uno entra a hablar el tema de la jerarquía se ponen todos los pelos de punta, ¿verdad? Sí. Entonces esa es Pero la existe situación. algo, o sea, Sí, nombramos cosas bellas, sí, buscamos cosas bellas, independientemente de la concepción que uno tenga acerca de la belleza, nombramos cosas bellas, buscamos cosas bellas, ¿sí? O sea, hay una noción general de belleza porque existe algo a lo que llamamos bello y algo a lo que llamamos feo. sí, porque los hombres tienen deleite en algo y tienen repulsión a otras cosas. Entonces, Y además la historia de la humanidad que nos representan los últimos 100 años, así lo determina. Entonces, ¿qué es la belleza? Esa es la siguiente cuestión entonces. Si existe la belleza, ¿qué es la belleza? Termina difícil. una respuesta que es interesante, como toda reflexión filosófica,
que si vos te querés ir de manera recta, o sea, específico a encontrar, te va a ser muy difícil definir la belleza sin tratar de usar otros recursos o cosas que o la circundan o también se las nombra en conjunto, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la belleza es tener un cierto deleite en cosas particulares por el... ¿No te parece que más bien la capacidad de algo de producir un cierto deleite? Sí, hay dos caras en la moneda, ¿verdad? Está el objeto y está quien lo percibe, Ok, efectivamente, ok. ¿verdad? Pero sí, entonces la belleza parece ser... Vos estás poniendo la belleza en el sujeto. No, parece ser la expresión o la percepción de un objeto que causa deleite. No estoy discutiendo, estoy simplemente tratando de... No, son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Entonces parece ser un atributo de las cosas Ujú. y parece ser también una percepción dentro del hombre, ¿verdad? Que no son mutuamente exclusivas en este sentido. Sí. Entonces parece ser un atributo de las cosas que al ser observadas por un hombre o alguien que tenga la capacidad de, de poder verlas, efectivamente, ver ciertos atributos, le genera un cierto tipo de placer. Distinto a los otros tipos de placeres que nosotros ya estuvimos discutiendo, ¿verdad? Sí. Que teníamos el placer en poseer la cosa, que era aquello de buscar el bien, ¿sí? Que es aquello que es deseable y una obra de arte o algo bello también es deseable, pero no en el mismo sentido. A las cosas buenas nosotros las queremos consumir y lo queremos para nosotros. Y a las cosas bellas hay como un sentido de contemplación, de verlo, disfrutarlo e inclusive casi de querer compartirlo y que otros sientan eso de la misma manera, ¿verdad? Y al hablar De preservarlo, decís. claro, de preservarlo y difundirlo inclusive. Vengan amigos a ver esta cosa bella. Ok. O sea, vean este atardecer cuando estamos hablando de cosas naturales. Vengan y compartan conmigo, ¿verdad? Entonces, no parece tener eso fungible de las cosas que nosotros deseamos, los bienes, ¿verdad? Las cosas terrenas, ponerle. Pero también tiene un cierto sentido dentro de o sea, la palabra contemplar, ¿verdad? Que está bien ligada a muchas cosas espirituales, pero también a contemplar la belleza y un tipo de deleite. También nos remonta a nosotros a otra cosa que nosotros ya estuvimos discutiendo, que es el tema de la verdad, ¿verdad? De la verdad en las cosas o la verdad, donde la reflexión y lógica y pensar sobre el objeto también a nosotros nos produce un cierto placer, ¿verdad? Al obtener las cosas para nosotros, no ya las cosas materiales, sino las cosas intelectuales. Y la belleza se vuelve a parecer algo así. Es como que contemplar es, al estar ahí o al tenerlo en la memoria, porque eso es muy importante también, tener que las cosas bellas nosotros las podemos tener en la memoria y poder seguir disfrutándolo. Al contemplarla hacemos como nuestra en nuestra mente. Entonces la belleza toma estos dos, comparte estas cosas con la verdad que debe ser adquirida por la razón y meditada, y aquello con el bien que es un objeto deseable. Y ahí es interesante porque se distingue de la verdad de las cosas porque no es universal. La obra artística o aquello que nos produce deleite, ¿sí? ¿En qué sentido no es universal? Sino que está como, ¿viste cómo los hombres pintan cuadros? ¿Verdad? Quieren eternizar ese momento, ¿sí? Quieren eternizar ese momento, inclusive le agregan más cosas para dar más, llámese belleza, ¿verdad? El deleite que nos producen las cosas bellas se produce al ver la cosa y al estar ahí, o en la memoria, pero al estar ahí. Y no es ese deleite o satisfacción que tenemos al contemplar las verdades universales. Son distintas. Entonces se parece, pero es distinto. Se parece al bien que son las cosas que deseamos, ¿sí? Pero ahí las deseamos para consumirlas y para obtenerlas y hacerlas nuestras. Pero la belleza no se hace nuestra, sino que nosotros la disfrutamos y la queremos compartir, ¿verdad? Entonces, está por ahí. Está como fuertemente ligado entre esos dos conceptos que ya vimos, ¿verdad? Y ya analizamos. Entonces parece ser, se asemejan. También es distinto de lo útil.
También es distinto de lo útil. Pero obviamente pueden estar sobrepuestas lo útil y lo bello también, que sería un espectáculo. Eh, pero hay cosas que embellecidas por aspectos que nosotros consideramos de más valor. La utilidad tiene valor, ¿verdad? Por ejemplo, el oro es valioso en el sentido económico, ¿verdad? Y en Hipías Mayor, Sócrates empezaba uno de los argumentos. Primero le daba unos halagos a Hipías, pero realmente le estaba destrozando, ¿verdad? Le estaba diciendo, ¿por qué no podés enseñar en Esparta? Le dice, porque allá en Esparta es prohibido, es prohibido cobrar dinero por enseñar. Ah, qué pena por ellos por no tener tu gigante capacidad. Y Hipías le dice, sí. Entonces le dice, ¿qué es lo bello? Le hace la pregunta también directa, así como me hiciste, ¿verdad? Pero la conversación comienza por algo distinto. Le dice, lo bello parece ser lo valioso, dice, lo valioso. Entonces Sócrates le hace una muy buena pregunta y le dice, ponele que nos servimos algo y tenemos un cucharón, ¿sí? El cucharón es de madera. Sirve, es útil y es muy bueno en lo que hace el cucharón. Y ahí Sócrates le dice, ¿y si el cucharón fuese de oro? ¿Sería más bello? Le hace la pregunta. Y Hipías le dice, sí, sería más bello, porque el material y tiene más valor. Pero le dice, el oro ahí no acrecenta absolutamente nada a su función, Claro. ¿verdad? Entonces te hace esa pregunta y es muy interesante, porque esa misma discusión entra dentro de lo que nosotros estábamos hablando, entre la verdad, la bondad y la belleza. Hay gente que mete la utilidad, hay gente que mete el valor. Y como que se hace una mezcolanza ahí entre todos. ¿Y quiénes terminan siendo víctimas entre esta mezcolanza de estos grandes términos que estamos hablando? La verdad y la bondad terminan siendo víctimas. Porque si uno, ¿verdad? No tiene claro aquello que es belleza y la relación entre una y otras cosas, primero muere la belleza, ¿sí? Y con el mismo tiro de gracia que le dan a la belleza, diciendo que puede ser para uno y puede ser para otro, aplican a la verdad y a la verdad y a la bondad. Y ¿Cuál ahí, es la belleza? Porque porque alineada la bondad y la verdad, la belleza no tiene asidero. Supongo que eso es... sí, no, pero también al revés. Si es que estamos de acuerdo que estas tres cosas existen y coexisten, ¿verdad? Pero se sacrifica la belleza en este sentido que cada uno puede considerar aquello que es bello y no podemos discutir lo otro. Este impasse que parece haber en el mundo moderno. Necesariamente el golpe de gracia que se le da a la belleza, ¿sí? También se extiende a la bondad, ¿sí? Y también se extiende a la verdad, en el sentido que se tiende a relativizar todo. Hay otro pensador que va a decir justamente lo que vos estabas diciendo, lo contrario. Va a decir, cuidemos la verdad, cuidemos la bondad y la belleza se cuidará sola. Eso es lo que él dice. Entonces son como dos caminos, ¿verdad? Si uno tiene bien puesto la verdad y las cosas que debe aprender la mente y reflexionar, las cosas universales, ¿sí? Y encuentra los apetitos correctos para desear las cosas que debe desear, la belleza se va a ordenar porque justamente toma un poco de los dos, ¿sí? Y se muestra a sí mismo. Pero si la discusión sobre estos términos y estas cuestiones universales empieza por la belleza y se degenera ya en la cuestión de la belleza sobre su relatividad, lo otro es víctima, lo otro pasa a ser víctima. Entonces, como estaba diciendo, la belleza toma, ¿sí? Por eso nuestro programa también tiene esta lógica, ¿verdad? De ir tocando punto por punto y va concatenando todo, ¿verdad? Entonces, me preguntas qué es la belleza y es igual al deseo del bien, pero con unas notas diferenciales. Y es una contemplación similar a la contemplación de la verdad, pero no de las cuestiones universales, sino de la cosa, objeto particular, ¿verdad? Que a su vez te genera ese tipo de deleite y contemplación.
Entonces tenés las dos monedas. O sea, la belleza de un objeto que a su vez necesita ser comprendida por el sujeto, ¿no? Por la persona, para que se pueda dar esa conexión. Porque cuando somos niños, ¿qué nos parece más bello? Los juguetes que tienen más colores, ¿verdad? Pero cuando nos hacemos grandes, ¿sí? Cuando pasamos por la adolescencia bien, por lo menos, ¿verdad? Nos hacemos grandes, comenzamos a mirar otras cosas. Entonces, es posible el cambio. Si es posible el cambio, se puede enseñar. Entonces, es moldeable el hombre. Yo creo que estás confundiendo la... No. Me parece que confundes mucho la belleza con la percepción de la belleza. No, Pero- lo que yo te estoy diciendo es que es moldeable el hombre. Pero sí, pero sí, pero- que sí, sí. la percepción del No, no, hombre sobre la exacto, belleza. es moldeable el hombre. Ahora, es posible, discutiremos después, ¿verdad? Es posible ayudarle al hombre a través de cosas objetivas a poder comprender mejor la belleza y educarse, ¿verdad? Sí. Ese es otro punto. Pero bueno, veremos ese tema. A ver, ¿Qué? no sé, ¿tenés alguna idea de qué es la belleza? Bueno, digamos que definiría la belleza así, ¿verdad? Que es la belleza es un atributo y una cosa, sí, va a ser tanto cuanto más bella, cuanto más participación tenga en los trascendentales del ser. Evidentemente también la belleza tiene sus notas, ¿sí? Proporción, claridad y bueno, Integridad. integridad, ¿sí? Pero estas notas a su vez están alineadas con los trascendentales del ser, que son unidad, bondad y verdad. De hecho, algunos autores van a decir después belleza, justamente. Pero digamos, sí, de un modo escolástico, sí, más clásico, la belleza entonces para mí es un atributo que tiene estos trascendentales. Entonces, por eso es que puede existir cosas bellas en diferentes épocas, ¿sí? Puede existir algo que sea bello, que es barroco, otro que es clásico o renacentista, etcétera. Pero a su vez estas cosas van a ser tanto cuanto, o helenista, ¿sí? Van a ser bellas, tanto cuanto tengan estas notas. Yo sé que es una definición un poco filosófica, ¿sí? Un poco abstracta tal vez, porque evidentemente entonces para saber que algo es bello vos tenés que tener, pues, un curso de metafísica. ¿Sí? Pero No hace falta. yo entiendo esa dificultad, pero evidentemente por la fatalidad de mi condición, es la forma que yo tengo de definirla. ¿Qué ¿sí? te referís con fatalidad? Y porque estudié filosofía. Nadie es perfecto. Sí. Estudiaste ingeniería y después estudiaste filosofía. Bueno, ¿Cuál situación es todavía peor? ¿Verdad? Entonces, ¿Qué sabe un ingeniero de cosas bellas? entonces esa es la cuestión. Sí, después, bueno, me dicen ustedes, Edgar, tu definición es muy difícil y nadie, o sea, es difícil entenderla, porque además hay que entender que es la bondad, verdad y la unidad. Ok, no hay problema. Acepto el cargo, pero Y Aristóteles en la poética también obviamente va a coincidir contigo, ¿verdad? Y va a decir que esos mismos atributos que vos considerás que están ligados a esos trascendentales, que es claridad, Integridad y proporción. sí, también refiere a la idea abstraída por excelencia que nosotros tenemos de las cosas, ¿verdad? Siempre me recuerdo, como dije, ¿verdad? Así cortito nomás de las competencias de perros, ¿verdad? Competencia de perros, estética de perros, ¿verdad? ¿Por qué traigo el caso? Porque Aristóteles habla del ejemplo del perro, Ok. ¿verdad? Entonces vos tenés un chihuahuita que le gana a los otros chihuahuitas y todos son muy famosos, son lindos, chulis, Son tiernos. tiernos, Sí. ¿verdad? Pero uno de ellos gana. Bueno, para nuestros participantes, yuki es sal. yuki es sal. Nada en que- realidad. claro, No, pero es ternura. cierto. Es que yuki es sal en guaraní. Lo que pasa es que cuando vos decís que algo es yuki como adjetivo, es ternura o Claro. encanto. Encanto. Más encanto que ternura. Es encanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esa competencia de perritos, Chihuahua, gana uno. Claro. Raras veces comparten podio de los mismos perros. ¿Cierto? ¿Cierto? Y Aristóteles dice eso. Nosotros vamos a comparar aquello y vamos a ver esos atributos, tanto cuanto este perro en particular
tenga proporción a aquel perro universal en nuestra mente, ¿sí? Claro. Y en específico acá a este chihuahua que es de esta raza. Claro, hay una Entonces nota para esas razas. Exacto. Para esa Entonces va a decir cabeza tal cosa, separación de la oreja, colita tal Ok, cosa ok. y color de tal raridad, ponerle, ¿verdad? Rareza. Imagínate nosotros Entonces, gana. considerarnos bellos en la escala de la belleza actual. Me faltan unas cuantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Entonces, esos atributos, justamente Aristóteles en la poética habla, ¿verdad? Y da el ejemplo del perro, ¿verdad? Por eso viene al caso. Donde dice, mira, y yo te traigo un actualizado, ¿verdad? Donde competencia de perrito, porque ahí tan famosa. Uno de ellos gana porque se asemeja al ideal de... se aproxima más Se al aproxima ideal. más al ideal de perro chihuahua universal, ¿entendés? O la raza, ¿verdad? La raza. Guiada o no por los hombres, esa es otra discusión. Pero gana por eso porque... ¿Dónde? En eso que estás diciendo, o sea, en el ejemplo que estás poniendo aquí acerca de cuál es el perro que gana, o sea, el más bello de la competencia, es el que se acerca más al ideal de esa raza o de ese perro, ¿no? Exactamente. Entonces, la cognoscibilidad de esa, de eso, Condición. de esa condición, Del concepto de de- perro bello. la cognoscibilidad se de la da condición. precisamente por el trascendental de verdad. Porque la verdad, como trascendental, Ah. es la posibilidad Te de va a decir el cognoscibilidad de la cosa. universal del perro chihuahua. Sí, yo sé, Sí, sí. pero es porque precisamente porque hay una propiedad en los entes Esa es que la es la expresión. cognoscibilidad, que eso, a eso se refiere con la verdad. Es posible esa Bueno, propiedad. es posible que sea- pero, Ok. que sepan, todavía no tenemos una definición de belleza. ¿Sí? Te dejo a tu cargo. Yo, Bueno, no, voy a intentar, pero no, tampoco tengo una definición. yo te di mis limitaciones. No, buenísimo. Yo te di también unos asuntos interesantes. Por Yo ejemplo, antes pensaba que lo bello era solamente no, que lo bello era solamente lo que tenía proporción, claridad e integridad, ¿sí? O sea, hacía consistir la belleza en sus atributos, Ajá. ¿sí? Y hacía consistir la belleza solamente en sus Ya fijó un atributos. triángulo es lindo. Sí. No. y acaso en Claro, sí, en la tenés razón. unidad, en la unidad. Pero podría ser, es que yo podría encontrar belleza en las cosas en tanto que se parecen con su ideal eterno. No, por supuesto, yo te voy a decir que las matemáticas son otro tipo de poesía. Sí, pero, claro, pero, estoy de acuerdo. Pero, Jones de Napoli, en su manual de filosofía, que conoces, tiene un tratado de estética. Ajá. ¿Y cómo define la belleza? No, y él, que es mega escolástico, así, o sea, durito, así, bien ordenado. Es un manual muy bueno que yo siempre utilizo en los cursos de filosofía. Es muy bueno, aunque tiene algunas partes que están incompletas. No sé si por la transcripción o algo así, pero que me gustan mucho los tratados de Jones de Napoli. Es que la belleza tiene este carácter de deleite en la percepción. Ah, ¿Sí? Entonces, que son dos partes. Uno es en la cosa en cuanto bella, ¿sí? Que se acerca al ideal. ¿Entendés? y el sujeto que contempla. Así agustinianamente hablando, es la idea eterna que existe de la cosa en la mente de Dios. Platónicamente. Sí, ya sé. Pero está buena. Entonces, y por otra parte, que produce placer estético. Un cierto tipo de placer que es placer estético. Ya tenés la combinación de las dos cosas. Es cierto, mi discusión con el tema del placer estético es que si el placer es educable, ¿comprendes? Si el placer es educable, es muy difícil usarlo como criterio. Pero ¿Entendés? yo creo que no es educable así aleatoriamente. No, claro. Pero y es difícil proponerlo como criterio. ¿Comprendes? Es difícil proponerlo como criterio precisamente porque tenés que educarle una vez educado. Entonces tenés algo con lo cual hacer referencia, ¿verdad? Pero mientras no tenga eso, si yo le agarro al primer tipo que pasa, que se cruza aquí delante de mi casa, y le digo, ¿qué es bello para vos? Aunque pusiste vos un ejemplo cuando Lo que hablaste da de gusto te belleza, da. lo que da gusto va a decir él, ¿sí? Lo que es simplemente lo que le gusta. Sí, poner ahí que una soprano que está cantando la flauta mágica le va a parecer chistoso. Sí, puede ser. No, así- Puede ser, pero Mm.
vos pusiste un ejemplo la vez pasada que resuelve el problema del deseo y del deseo. Que si le preguntas a una persona qué le gusta, qué es bello, qué es lindo, entonces la persona probablemente va a elegir lo que le gusta. Pero si tuviese que elegir entre una, no sé, una obra de Palestrina. o sea, una obra de Palestrina y el reggaetón, y tuviese que decir, mira, elegí lo más bello porque solo uno va a quedar, es casi seguro que, digo casi seguro, ¿no? Que va a elegir la obra. Algo menos humillante. Marco Antonio Solís y Palestrina. Bueno, está. Recuerdo el ejemplo. Sí, recuerdas el ejemplo, ¿no? Que estaba muy bueno, ¿eh? Que estaba muy bueno porque resolvía el tema de belleza como deseo. Porque entonces, uno va a decir, ¿qué te gusta? Lo bello es lo que te gusta. Y el otro, y después, claro, el escolástico más estricto o el filósofo más estricto va a decir, no, lo bello es lo que tiene correspondencia con su ideal. ¿Sí? Correspondencia con su ideal. Entonces, hay hombres, personas humanas bellas y personas humanas feas. No, y ahí te va a decir entonces, bueno, en la música que es Y bella. ahí pongo un ejemplo solamente para ilustrar, sin ahondar más. Como ejemplo simplemente para ilustrar. Una persona físicamente bella es una persona que se acerca más al ideal físico, ¿sí? Proporción de formas, equilibrio. Aquí probablemente casi todos somos gordos, bueno, estamos todos fuera. Una Ahora oreja todos más grande que la otra. Todos fuera, estamos todos fuera. Sí, pasa. Ahora sí, somos los caballeros redondos de la mesa pero cuadrada. te queda, ahora somos los caballeros redondos de la mesa cuadrada. Pero te queda la belleza interior, para que no La desesperes. belleza de las virtudes. ¿Eh? La belleza de las virtudes. ¿Por qué? Porque también hay un aspecto, Vergüenza salió del grupo acá. che. una dimensión, ¿verdad? del ser humano que son sus virtudes. ¿Sí? Que trasciende meramente el cuerpo Ok. y la faz. Que son sus virtudes. Entonces, como puedes decir, realmente existe lo que se llama la belleza interior. Y ahí es ¿Ves? interesante. Porque se acerca más al ideal de las virtudes, de las virtudes en una persona. ¿Entendés? Entonces, siempre hay una aproximación al ideal. Siempre hay una aproximación al ideal. Ese es el punto. Entonces, vos tenés algo con lo que comparas esto. ¿Le parece más a esto? Entonces, está más cerca, es más bello. Está más lejos, es más feo. ¿Sí? Un chihuahua lindo es la aproximación a un chihuahua ideal, ¿sí? Y un chihuahua feo es el alejamiento de un chihuahua ideal. Todavía me sorprende el ejemplo de Aristóteles sobre la estética canina. Yo pensé que los perros ellos usaban para la guerra nomás. Sí, ahí fallé en historia. No recuerdo el tema, no recuerdo. Pero esto hace poco, con la asunción de el nuevo mandato de Trump, Sí. hubo una buena parte en las redes por lo menos, que estaban hablando del atuendo de la primera dama. Ok. Pero, y todo el mundo, no sé si todo el mundo, seguramente hay alguien que no tiene dos dedos de frente, pero una buena parte siempre quedaba prendado de su Belleza. de su belleza, de su look, de su... Que No, en su solo... momento era elegancia. Sí, exactamente, de su elegancia, porque es también una... Porque estaba adecuado a la situación. Exacto. ¿Ves? ¿Entendés? Y después, inclusive yo he visto, por lo menos en páginas brasileñas, cómo hacían un contraste con la primera dama de ellos, ¿sí? Y obviamente no conozco el nombre de la señora, de la O sea, primera Lula. dama de Brasil. La Pero era un poco, era muy grotesca la comparación en el sentido de que... O muy grande la diferencia. Exactamente, sí, en ese sentido. Sí, no, es que la señora era fea, qué sé yo. Sí. Es una señora de edad, ¿verdad? Lula está... Vamos a enviarle este video. Sí, envejeciendo el pobre Lula, ¿verdad? Tampoco... Va a ser horrible que tenga una esposa de 20 años, ¿verdad? Sí, no sé. ¿A dónde querés llegar? No, lo que digo es que parece ser que también hay cierta forma de que la gente se da cuenta de que algo es Ah, sí, bello, sí. ordenado, ¿sí? Bueno, pero es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, nosotros Porque en una nuestro país aproximación tuvimos un ideal. caso parecido también cuando todo el mundo decía ¿cómo se llamaba la primera dama del mandato anterior de Marito. Sí. No recuerdo. Todo el mundo decía que lo mejor que tenía su mandato Ah, sí, era la ella, esposa. era ella, ¿verdad?
Bueno. que estaba elegante siempre, muy impecable la señora, sí, en su rol. O sea, estás ilustrando lo que yo ya dije. Sí, Sobre el tema de la aproximación al ideal. claro, claro. Bueno. Entonces todo el mundo es como que sabe que, bueno, así tiene que ser una primera dama, una princesa, una reina, tiene que vestirse así. Pero es interesante. Pero creo que no pero- tenemos definición de belleza, pero tenemos los elementos de una posible definición, ¿cierto? Y tenemos otra vez, así como ilustré con el ejemplo de Jesús, el tema de la propaganda, o sea, cómo la belleza se inmiscuye en la política y utilizada en la política. Tocaste dos cosas principalmente, solo para enmarcar, ¿verdad? Entonces hablaste de la belleza física y luego hablaste de las virtudes, ¿verdad? Que nosotros los feos también tenemos virtudes, ¿verdad? Y que por eso somos bellas. Esperemos, ¿verdad? Porque si no sería feo y malo, ¿verdad? Entonces ahí tenés, Feo y malo. ahí tenés de nuevo las conexiones entre la belleza y el amor, ¿verdad? Porque el amor, vos decidís casarte con una persona y esa persona no es solamente su belleza exterior que se puede comparar con el ideal de mujer y demás cosas, sino que el cuerpo perece y se va destruyendo con el tiempo, ¿verdad? Ujú. Entonces quedan las virtudes y el amor se manifiesta en amar esas virtudes igual en detrimento del cuerpo. Entonces, como Platón decía, hay que amar el alma de la persona, llamándose alma a la cuestión espiritual y todas sus virtudes. ¿Y eso, Platón? Porque el cuerpo perece. Ok, Porque el cuerpo perece. Ese es uno de los puntos. ok. El otro punto que tocaste es sobre la jerarquía de las cosas bellas. Y ese es el ejemplo de dentro de lo útil, ¿verdad? Era el ejemplo que colocaba Michael Sandel en una conferencia en Harvard. Y hay un libro muy interesante que se llama Justicia, ¿verdad? Entonces él conectaba con la justicia. Y en su conferencia él decía ¿Qué conecta con la justicia? las cuestiones morales. Ah. ¿Verdad? Entonces él decía, en el auditorio gigantesco, él decía, ¿a quién le gusta WWE? Que es las peleas estas, ¿verdad? Y la gente decía, a mí me gusta. Ujú. ¿sí? Y después decía, ¿a quién le gustan los Simpsons? Y a mí me gusta. Levantaban la mano. Y después preguntaba, ¿a quién le gusta una obra teatral de Shakespeare? Le decía, sí, unos cuantos le gustan, ¿verdad? Menos. Menos, ¿verdad? Pero al hacer la pregunta de la utilidad, ¿sí? De la utilidad y el valor, Ok. en referencia a la humanidad en general, le decía, ¿cuál es más bello en el sentido que es mejor para la humanidad? Ok. Mejor. Sí, Mm. en el valor, ¿verdad? Entonces ahí salía la cuestión de la jerarquía entre las cosas que provocaban placer de esas personas. Y Ese la, fue el ejemplo que pusiste la vez sí, pasada. y la mayoría respondía Shakespeare. 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 ¿Sí? Desprendido ya, Aunque nunca hubieran escuchado, ¿sí? Aunque nunca hubieran leído una obra suya, elegirían Shakespeare. confían en los hombres que Que saben. preservaron y que siempre hablan de eso, ¿verdad? Entonces decía, a pesar de mi preferencia personal hacia los Simpsons, Claro. ¿sí? Shakespeare me parece más bello y más digno de preservar. Ujú. Entonces, también lo bello entra dentro de lo útil y aquello que se acerca más a una expresión más elevada de la humanidad, ¿verdad? No sé si entra dentro de lo útil, porque el término útil en realidad significa que produce algo, ¿sí? Pero- No, la cuestión estaba marcada dentro del principio de la felicidad, ¿verdad? Entonces, aquello... Ok, voy a dejarlo así porque Sí, para no, entrar no. dentro de la cuestión No. de qué es exactamente utilidad. Pero Sí. en filosofía, cuando decís útil, está diciendo algo muy específico, ¿sí? Mm. Pero tenés razón, tenés razón. No, pero es interesante cómo dentro de la Yo le belleza... conté otro nombre nomás. Sí, dentro de la belleza, Mm. ¿verdad? Se encontramos estos temas Porque lo bello, conectados. lo bello, por definición, no es útil, ¿sí? Lo bello no produce nada más que el placer estético. O sea, no hay nada que produce. Aquí las bellas artes quedan allí. Esa es la última producción de las bellas artes. Esto no produce nada. Podés cobrar entrada de compañía para poder verla, pero podrías no cobrar también entradas, ¿no? No, pero no solamente las bellas artes son útiles, bellas. Hay cosas bellas que no son bellas artes. En Una- ese sentido, sí. sobre No la, es una cosa bella ser útil. sobre la función No es... de la belleza. ¿Conoces la definición? No sé si definición, pero esta tesis de Nogue sobre las bellas artes. No, yo te diría que la función de un modo platónico sería recordarnos siempre que somos humanos, que tenemos una dimensión espiritual y en ese sentido educar el alma, diría. Bueno, Nogue tiene una cuestión más cristiana, digamos, Ujú. que es, o sea, no se refiere a Cristo, pero tiene la inspiración cristiana. Seguramente por eso tú mismo, ¿verdad?
que va a decir que las bellas, bueno, se refiere a las bellas artes. Las artes, sí, las bellas artes. Sí, creo que no viene al caso. Lo voy a decir igual, pero no sigamos con el tema. Él dice que las bellas artes tienen como oficio, función o fin hacer tender al que las mira hacia lo bueno y hacerles tender a lo bueno y rechazar lo malo. ¿Sí? Entonces, por eso cuando se retrata, por ejemplo, el infierno, la idea no es que yo quiera ir al infierno, Ir al yo infierno, quiera evitarlo, ¿no? Claro. Entonces, o cuando... Estoy de acuerdo, Mm. sí. Entonces, Carlos Nové, filósofo contemporáneo, Sí. tomista, Tomista brasileña, ¿no? brasileño. Entonces, sí, tiene un libro muy, muy interesante. El que arte es de lo Arte bello. lo bello, las artes de lo bello, ¿sí? O las bellas artes, no sé cómo se traduciría eso al castellano, porque en portugués tiene él. Pero es interesante el tema del oficio de las bellas artes. Me parece que podría poner un elemento aquí sobre la belleza Sí, sí. sobre la mesa. Bien, Rolando pregunta aquí si la belleza, ¿acaso la belleza no es subjetiva? Dijo. ¿Querés ahondar más en ese tema? Si usted bien. Sí, sí, dale el micrófono. Dale el micrófono. No. Dale el micrófono. Sí, sí. Decilo, manda todo lo que puedas. ¿Cómo voy a desarrollar la idea? Cómo salga. ¿Por qué para vos es subjetiva la belleza? Porque cada persona tiene un concepto diferente de belleza, creo yo, ¿verdad? Sí. Y él dijo también que los gustos son, ¿cómo dijiste? Maleable. Maleables, flexibles. Los gustos son maleables, Sí. flexibles. No todos los gustos son iguales, por ende. Exacto. ¿Cierto? No Claro, no todos los gustos son... Eso es una verificación de la realidad. Sí. No que la belleza sea... Pero él empieza, Ah. él empieza diciendo directamente esto. Los gustos son Flexibles, el moldeables. Gusto subjetivo. porque El gusto yo- subjetivo. Eso Claro. es lo que vos Vos decís. dijiste yo algo creo también que de que el gusto se tiene que adaptar, ¿o no? No, Al revés, no importa lo que dijimos recién en el entretiempo. ¿sí? Ok, Lo importante es que vos tengas claro lo que dijiste al principio. Los gustos son subjetivos. ¿Sí? sí, Eso fue lo que dijiste. así mismo. ¿Acaso Y los gustos son subjetivos. Subjetivos son los gustos. Ese es el Porque- punto. Ah, no. Es cierto que ya, en cierto modo, aunque no directamente, ya hemos respondido. Muchas gracias, Colombo. Ujú. Ya hemos respondido varias cosas aquí, pero es bueno responder directamente al tema porque ese es el punto. Lo dijimos al principio de la introducción, ¿sí? Lo dijimos al principio de la introducción y con todos los elementos que pusimos ya sobre la mesa, podemos terminar de responder a la cuestión, a lo que dijo Rolando. ¿Acaso los gustos no son subjetivos? Nuestra respuesta obviamente es no. ¿Pero por qué? ¿Por qué los gustos no son subjetivos? No deberían de ser en realidad. Que no debería- No, la belleza, ¿qué estoy diciendo yo? La belleza es subjetiva, decir, nuestra respuesta es no. Ahora, rápida. ¿Por qué no es subjetiva la belleza? ¿No? Porque, sí, yo creo, voy a ensayar una respuesta Me rápida. parece ¿sí? bien. Y después entran ustedes a completar o discutir. La belleza, existe una propiedad de belleza en las cosas. Hay cosas que son bellas y hay cosas que no son bellas, ¿sí? Objetivamente hablando. Porque hay cosas que se acercan más al ideal y hay cosas que se alejan más de lo ideal, ¿sí? Entonces, en la medida en que esto se acerca del ideal, entonces en esa medida es bella y en la medida en que se aleja del ideal, en esa medida es no bella, ¿sí? O sea, ese principio es objetivo. ¿Eh? En base a ese principio es En objetivo. base a ese principio es objetivo. Entonces, la cosa se acerca a lo ideal, es bella. La cosa se aleja de lo ideal, no es bella, ¿sí? Eso bastaría solo eso para poderse. Se puede enriquecer más. Entonces, si entendés la belleza solo como percepción de la cosa, entonces, claro, ahí es cuando parece que la belleza es subjetiva. Si la belleza no está en la cosa, sino solo en mi percepción, entonces, claro, parece subjetiva. Y se asemeja más a los gustos. Se asemeja más a los gustos. Pero, con el ejemplo que ya puso Didier hace rato, ¿sí? Sobre el tema de el caso este del autor este que hace la comparación de Shakespeare, Sí. Simpsons y no sé qué más. WWE. WWE es lucha libre, sería, ¿no? Algo así. Entonces, incluso en ese caso muestra que
la belleza es objetiva, porque la elección de qué vamos a preservar, en un caso hipotético, ¿sí? Es la elección por lo más bello, ¿sí? Por lo más bello, ¿no? Entonces, por eso decimos, por estas dos cuestiones, que la belleza es objetiva. Subjetivamente, retomando aquello que había dicho yo antes, subjetivamente puede haber una percepción mayor o menor de la belleza. Puede haber una percepción mayor o menor de la belleza. Entonces, el gusto estético, considerando esto que dijo reciencito Edgar, debe ser educado. El gusto estético debe ser Su educado. plasticidad. Por eso, el gusto estético es plástico, es maleable. Y debe ser educado como la percepción de muchas otras cosas que nosotros tenemos, ¿sí? A un niño le parece correcto no prestar sus cosas y los padres le educan a prestar sus cosas, ¿sí? Le parece correcto gritar cuando tenga hambre, se le enseña a no gritar cuando tiene hambre. Le parece bello cosas que no son bellas, pues entonces también debe ser educado en la apreciación de las cosas que tienen verdadera belleza, ¿sí? Y en este tema yo suelo poner un ejemplo de mi propio ejemplo, ¿sí? Mi propio ejemplo. No, yo no fui educado en la apreciación de las bellas artes y de la belleza en general. Mis padres siempre fueron muy pragmáticos, ¿no? Entonces, para mi papá, sí, mi papá es un gran hombre, yo le tengo una grandísima admiración. Pero cuando yo le decía, por ejemplo, esto estéticamente no está bien, a él le parecía que lo estético en realidad era un invento de los arquitectos para cobrarte más, ¿no? Él escuchaba algo así como Mi alto presupuesto, ¿verdad? Más caro, Dólar, ¿verdad? Entonces, para él lo estético era lo más caro, simplemente. Había que buscar, pero toda la gente de su generación es así. Toda la gente de la generación de mi papá es pragmática. ¿Esto sirve o no sirve? Nos está preguntando si es bello o no, ¿sí? Entonces, yo fui criado en eso, hasta que tuve un profesor, que fue el profesor Néstor Sequeiros, que ya tenemos una entrevista con él en el canal, y el profesor Néstor me despertó del sueño, digamos, sueño estético, se puede decir, ¿no? No sé si... ¿Eh? No, me despertó del sueño yo no tenía apreciación ni de la poesía, ni del discurso, de la oratoria, ni de nada, absolutamente. Y fui con él a La Plata en las vacaciones de invierno del seminario, porque era profesor del seminario. Estuve 15 días con él. Y los 15 días fueron así extenuantes. Y todos los días salíamos a algún lugar lindo, ¿sí? O íbamos a la Catedral de La Plata, estuvimos varias horas largas allí, o íbamos a alguna iglesia linda de Buenos Aires, de La Plata. O sea, se dedicó a alimentarme los sentidos. el imaginario. ¿Sí? Alimentarme los sentidos de cosas bellas, ¿sí? Y visitamos a algunos amigos suyos, que era gente de clase media en general, ¿no? Que tenían casas lindas, incluso su casa, su biblioteca. Claro, todo eso fue para mí fue una especie de despertar en ese sentido. Y de allí yo logré, gracias a eso, yo logré comenzar a apreciar las cosas que son bellas, ¿no? Por supuesto, no fue lo único. Después, a partir de allí, fue mucho más... fue mucho tiempo de apreciación de buena música, de obras de arte, pintura, escultura, iglesias, arquitectura. Entonces, por eso suelo entenderle a las personas a las que les digo, mira, esto es bello. Y la persona no se da cuenta por qué. O cuando me dicen, tal iglesia es linda. No, es espantosa, ¿no? Es espantosa. Entonces la persona dice, ¿pero por qué? Mirá, si tiene tal cosa, tal cosa. Te voy a mostrar lo que es lindo. Y le muestro 2 o 3 fotografías. Y dice, comparado con eso, ¿verdad? Comparado con eso, claro, esto no es tan lindo como eso. Imagínate tener en mi barrio, por ejemplo, que tengo esa iglesia que parece un zapato al revés. No diga cuál es. Entonces, pero podríamos decir muchísimas iglesias así, ¿no? Y la gente, qué innovador, qué lindo. Innovador, ¿no? Qué Claro. lindo. Lo nuevo es lo lindo, ¿no? Ahí. No, lo nuevo no es lo lindo. Sí, precisamente lo bello es lo que tiene estas notas de proporción, claridad y integridad. ¿sí? La mutabilidad no es una nota de belleza. No es una nota de belleza. Ni la novedad.
Entonces, Casi en una coro. iglesia es tanto más bella cuanto más se parezca a una iglesia. ¿Y qué es una iglesia? Un lugar de culto a Dios donde nosotros expresamos por medio de las bellas artes la perfección de Dios en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, tiene que tener altura, fortaleza, orden, coordinación de las líneas, Simetría. simetría. Entonces, todo tiene un montón de elementos que debe tener, ¿sí? Y que precisamente hablen del culto a Dios, ¿sí? De un Dios que ha bajado hasta nosotros y que nos eleva. Imagínense, hay toda una teología que tiene que ser expresada en la arquitectura y que si no se expresa eso, si una iglesia parece un shopping, O shopping que parece iglesia. bueno, eso en el caso del shopping. Pero si una iglesia parece un shopping o parece un tinglado simplemente pelado, no puede tener belleza. Una caja de zapatos. Se hace algo, una lanzadera espacial. Hay iglesias que parecen lanzaderas espaciales, ¿no? Entonces, no parece una iglesia, parece un barco. No es que parece un barco, no parece un barco. Una iglesia tiene que parecer, tiene que parecerse a la corte celestial, al cielo. ¿Entendés? Entonces, eso es muy difícil de hacer. Y hay algunas escuelas arquitectónicas que lograron desarrollar eso. No es que yo puedo venir y hacer nomás ya una cosa así y desarrollar una escuela arquitectónica. Pero ahora, el tipo que desarrolló el gótico, era un monje que hizo un enorme trabajo, un largo estudio de largos años para poder desarrollar el estilo, que después fue desarrollándose más, pero él sentó las bases claras para ese estilo. Entonces, no es que simplemente voy a tirar unas líneas por aquí y por allá y copiar esto de aquí y ya está, tengo un estilo nuevo. Bueno, Un arquitecto tiene que entender, la mayoría de nuestros arquitectos no tienen la capacidad para poder desarrollar eso. Tampoco yo, y muchísimos de nosotros. Entonces, si no tengo la capacidad, tengo que tener la humildad de simplemente copiar un estilo que ya está desarrollado. qué bueno que mencionas esto. Porque hoy, el artista es, o sea, una de las notas, características principales que tiene que tener un artista, creatividad, sí. Sí. ¿Sí? Creatividad. Y la creatividad no es una nota esencial del artista, ¿sí? Porque justamente, si vas a intentar ser creativo, sin ideas, sin contenido, Mera novedad. sí, mera novedad, vas a producir Mirarse en una deformación de algo. Exactamente. Vas a producir, voy a decirlo, arte minimalista. Por ejemplo, ¿sí? Entre otras cosas. Hay cosas en las que el minimalismo es útil. Sí. No, útil, por supuesto. En tu camisa, por ejemplo. Uh, Sí, es que vos tenés estilo minimalista. sí, lo menos es más. Precisamente. No. Pero no en una iglesia. O sea, hay lugares donde vos podés. No, pero ¿en qué sentido? Si yo o sea, no podemos pedirle a todo el mundo que invente algo nuevo. O sea, Claro. no podemos tener una iglesia en forma de cono. Que hay alguna catedral por ahí de Brasil que tiene. Sí, Es un cucurucho tumbado. recuerdo parece un cono de seguridad. Encima tiene una cosa que se prende ahí arriba. Por ejemplo, una iglesia en Maringá, por ejemplo, que fui. Sí. Si alguien de Maringá ve, bueno, Ya sabrá. echen su iglesia, por favor. Tenemos ejemplos lejanos de nosotros. Sí, y No va a poder ser porque es de cemento puro en este cuento. concreto. Concreto puro, ¿eh? Y entonces, es esto, copiar simplemente. ¿Por qué intentar ser, por qué si no tengo la inspiración de las musas correctas, diciéndolo en lenguaje decido, Poético, mítico. poético, mítico? Sí, ¿por qué no? Hacer como los iconógrafos orientales. Que precisamente ellos, cuando reconocen que no tienen la capacidad para poder crear un icono nuevo, ¿qué haces para poder aprender a hacer iconos? Copias. Dibujas otro. No, copias. No, dibujas otro. Copiados. Sí, copiado. La Trinidad de Rublev, que les estuviste comentando hace rato. Sí. El tipo que hizo eso, la Trinidad de Rublev, él es considerado un gran artista, un gran iconógrafo, ¿sí? Pero después los demás, que entienden que ellos no tienen la inspiración de Rublev, lo que hacen es simplemente copiar a Rublev, ¿sí? Y ya está. Y ya está. Porque si no, hace una cosa espantosa, ¿no? Pero
Rolando quiere decir algo hace rato ya, ¿no? No, cuando él mencionó lo de la iglesia que parece caja de zapato volteado o zapato volteado. Tenemos muchos Ok. adjetivos para las iglesias que hay por ahí. No sé por qué se me vino a la mente la abstracción. Sí. ¿Por qué lo abstracto no puede ser bello? Porque, a ver, ¿entendés el concepto de abstracto? Creería que sí, capaz que no. Escúchame, lo que le llaman arte abstracto no es arte abstracto. Que es un divague. Es un divague, ¿entendés? Ok. La abstracción consiste en que yo saca... Vea algo. Sí, la abstracción consiste en esto, para que veas de dónde sacaron el Es un término. movimiento, sí. La abstracción es un Purgar. movimiento... ¿eh? Purgar de las notas. Sí, es un individuales, es un movimiento, es una operación lógica por la cual yo, sacando las notas, es una operación lógica de la mente, ¿sí? Por la cual yo, sacando las notas particulares de algo, dejo lo esencial. Por ejemplo, es un concepto. Por ejemplo, cuando vos ves varios caballos, ¿sí? Yo te digo vos, pensá en un caballo, ¿sí? Ok. Ok, ¿qué color es el caballo que pensaste? Blanco. Blanco, muy bien. Pero si vos vieras un caballo marrón, ¿dirías que es un caballo? No. No sé. ¿Y cómo le llamas al caballo marrón? Ahora te digo que no. ¿No le llamás caballo marrón? Al caballo. No, vos me dijiste que piense en un caballo. Pensaste un caballo blanco Blanco, ahora. Sí, claro. estás imaginando el Cambia caballo. el color. O sea, pero si te cambia el color y te presenta un caballo marrón, yo te digo, esto es un caballo, Rolando. Igual así. Ah, sí, claro, un caballo. pero Claro, es un marrón. caballo. ¿Por qué? Porque en tu mente vos tenés una abstracción de caballo que no tiene color, no tiene tamaño, ¿sí? No tiene ninguna nota, ¿cómo se llama? Una característica particular. Es una abstracción. Eso es una abstracción. La abstracción, por definición, no tiene notas particulares. Eso es una abstracción. Una nota particular sería el ejemplo de algo que se llama accidente, que es el color. O sea, Sí. el color, en este sentido, no le hace menos caballo. El color en este sentido... El color le hace al caballo. No, El color hace el caballo. no, Brillante, eso es. El color en este caso es benigno. Es un accidente. El color es benigno, ¿verdad? Benigno, o sea... Sí, no, y lo mismo puedes pensar de silla. Entonces, el arte abstracto en sí, o sea, no es que vos ves ahí unas cuantas rayas o un mono pintó esto, ¿verdad? ¿Y abstraído de qué? Esto es abstracto. Vos tenés que abstraer el concepto. Y si a mí me ponen ahí una mancha de pintura hecha por un mono, es decir, Mancha de pintura hecha por un mono. mancha de pintura. Eso es. Entonces, le han dado al arte abstracto un nombre que realmente es injusto ponerle. El arte abstracto no está abstraído de nada. Porque no es concepto de nada. O sea, le dio un atributo que no le corresponde. Le dieron un atributo, un nombre que no corresponde con... No Hay- corresponde con eso, ¿entendés? hay ¿Entendés cómo es? Lo abstracto, entonces, no es estas rayas locas y cruzadas por ahí. Entonces no es abstracto. Entonces, Este tipo que pone un montón de, ¿cómo se dice? De baldes y pues de repente se va hecho y eso es arte. Porque realmente lo abstracto ahí no tiene intención. Hay un Tiene humorista intención. que hizo una crítica artística muy buena. Intención. a ver, O sea, al no tener en mente la finalidad de ese tipo de arte, ¿sí? Y como va a quedar a la subjetividad, no tiene una intención clara, no comparte esas notas. Entonces, ¿qué pasa? Vos te vas a las pinturas rupestres, ¿sí? En las cuevas allá en Francia y vos encontrás bisontes pintados, encontrás hombrecitos de palito, ¿verdad? Entonces vos decís, pucha, esto hizo un humano. Efectivamente, porque tiene intención. ¿Entendés? Tiene, aparte de eso, tiene una narrativa. Había, no sé, un perrito y un niño, ¿verdad? Dibujados ahí. O sea, sigue siendo humano porque nosotros seguimos teniendo perros y siguen siendo nuestros compañeros. Entonces, como que tiene una intención detrás. Además, te cuenta algo. O sea, es algo, va aparte de lo conocido de la naturaleza humana a decir, este es alguien que fue como yo. O sea, yo soy alguien como él, ¿verdad? Pero en diferente tiempo. Pero compartimos esa misma naturaleza. Sin embargo, si yo veo solo meros puntos y menos colores y tirados por todos lados, efectivamente, y pueden ser colores lindos inclusive, ¿verdad? O sea, que a vos te gusten como preferencia. Pero yo no voy a diferenciar eso de algún accidente. Ah, el arte tiene que tener intención. No, dice. te digo Básicamente- accidente en el sentido de que se cayó algo, se desparramó algo, se explotó algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
está privado de esa intención y está privado de una nota característica que es de la narrativa, o sea, de contar algo. Por el arte trata de contar algo. ¿Entendés? Trata de contar algo. mm, Principalmente. Entonces, como aquello no tiene nada. Si el espectador va a ponerle el significado al final, que es lo que se pretende muchas veces con el arte moderno, ¿qué significa para vos? ¿Qué significa para vos? Sí, entonces, ¿qué pasa? Para ir finalizando. Sí. Redondeando esto. Entonces, lo que nosotros estábamos discutiendo principalmente es el problema de la belleza relacionado al entrenamiento estético. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estábamos discutiendo ahora principalmente, ¿verdad? Dentro del entrenamiento estético está lo que es los fines de la educación, ¿verdad? Y dentro de los fines de la educación aprendemos sobre gustos. Y aprendemos principalmente a diferenciar aquello que es bello de aquello que es feo, ¿sí? Y ahí entonces se nos presenta a nosotros la cuestión de la subjetividad y la cuestión de la objetividad, ¿verdad? Habíamos dicho que son dos caras de una misma moneda porque comparten ciertas cosas. Entonces, finalmente, si estás bajo la teoría de que todo es subjetivo, no vas a encontrar un parámetro para poder medir una u otra cosa y vas a terminar siendo, ¿qué cosa? Una víctima de las modas o una víctima de tu tiempo. Sí, es que es lo que no queremos ser, efectivamente. Claro. Entonces, o por la costumbre, una víctima de la moda. Sin embargo, si vos te vas por la teoría, sí, objetiva, pura y dura, significaría que cualquier ser humano al poder ver algo, ¿sí? Estos atributos, ¿verdad? Tendría que saber ya si aquello es bello o no. Y dentro de la experiencia nosotros vemos que no es así, porque dentro de nuestro desarrollo personal y como seres humanos, desde niños a adultos, primero estamos bajo la educación y cambian nuestros gustos, efectivamente, pero un niño se va y ve una obra de arte y probablemente le guste más la cucaracha que está pasando ahí dentro del museo ahora, o un ratón, se va a ir detrás de eso. Y no hay problema. Pero ahí te das cuenta que esos atributos objetivos del arte realmente tienen una conexión y se permiten ser enseñados, ¿verdad? Entonces estamos hablando dentro del problema de la belleza, una teoría que no vaya a los dos, ni uno de los dos extremos, sino que tenga como particularidad de que realmente se debe entrenar a la persona para poder encontrar esos criterios objetivos en las cosas. Sí, ese es el punto principal. Entonces compartimos no ambos ¿Te extremos, cerró? no ambos extremos, sino un punto medio, ¿verdad? Cierto, cierto. Donde habíamos dicho que son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Que está de cierto sentido en los ojos y en la capacidad de contemplación que tiene una persona. Y también está en el objeto a través de su unidad, claridad, ¿verdad? Unidad, claridad e integridad, ¿sí? Acabas Entonces, de eso es convertir a un nuestro punto. relativista. Mira, tenés un gran mérito. Pero es así, y esa es la tensión. Entonces ahí fue un tema de la belleza con la educación, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces vemos que la belleza realmente, el problema de la belleza generalmente es, eh, eh, no diría yo transversal, pero sí tiene cabida dentro de cada uno de los grandes otras discusiones o temas o problemas, llámense, que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces es muy importante siempre al ir construyendo estos bloques de ideas que no solamente tengan consistencia, sino tengan coherencia unos con otros. Sí, porque la belleza no solamente es un efecto, sino también tiene cierta razón de causa. Así como hemos dicho nosotros que hay algo de objetivo y algo de subjetivo en la belleza en cuanto a percepción, pero hay algo que produce eso y hay una percepción que tiene que ser capaz de notar eso. También al mismo tiempo, según aquello de Platón, de que no tienen que haber malos poetas y cosas así en la ciudad, la belleza puede ser efecto en cuanto que es producida por el hombre, ¿sí? Y también es causa en cuanto que tiene un efecto en el hombre, ¿sí? Entonces, tiene un efecto en el hombre. Yo creo que un tema que no vamos a poder hacer hoy porque ya hemos pasado nuestro tiempo de esta tertulia, pero lo podemos conversar después fuera de cámaras, es lo siguiente, que eh, lo lanzo nomás así, ¿sí? Si desde niños
no somos capaces de distinguir lo bello de lo feo, será más difícil después distinguir lo bueno de lo malo. Ah, sí. Sí, sí. Sí. Lo verdadero es lo falso. Y lo verdadero de lo falso, gracias. Porque Lo bueno de lo malo, porque lo verdadero de lo falso. el golpe de gracia a la belleza se va a la verdad y a la bondad. Termina matándola. Que es lo que dijimos al principio, ¿no? Entonces, por eso la belleza como elemento educativo, sí, es tan importante, ¿no? La gente tiene que saber distinguir lo bello de lo feo. Es algo, Es más fácil para la persona que tiene esa capacidad, que ha sido moldeado en la contemplación y en la identificación de lo bello, distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. es algo interesantísimo lo que estás diciendo porque em, Pero no desarrolle, por favor. no. Voy meramente a las caricaturas o a los cuentos de hadas o Sí, todos sí. los medios que se refieren a eso. El malo claramente es feo. Sí. Claramente. No hace mucho tiempo nomás cambiaron ese tipo de cosas. Donde vos ves series o televisión donde Lucifer Sí. o el demonio son puestos como personas sumamente bellas. ¿Sí? Que en ciertos momentos recién muestran los dientes y muestran la cara. Sí. ¿Sí? Y como varias imágenes de San Miguel Arcángel tenemos conocimiento acá a lo largo, San Miguel Arcángel es el bello que está destruyendo al demonio, otro ángel caído, Claro. que ya es feo por el hecho de que está inclinada al mal. Sí. ¿Entendés? Entonces, a los chicos es muy importante decirle de que, y es una cuestión de fenotipo también, de que cuanto vos más malo sos, más feo te haces. ¿Sí? Feo físicamente, de verdad. Entonces, es una cuestión que hay que mantener bien explícita y bien separada, eso con relación a los niños, ¿verdad? Claro. ¿Quieres terminar con algo? No. Me parece que esto que estamos diciendo de la belleza como un elemento para distinguir tanto lo verdadero de lo falso como lo bueno de lo malo, es un componente importante dentro de la educación. De hecho que por la vivencia, ¿verdad? Tanto en la liturgia, o sea, en la vida, en la instrucción, en la religión, donde debería de ser un elemento, o sea, no solamente porque tiene que ser bello per se, por la dignidad del ser al que debemos rendir culto, además tiene que ser digno y bello, ¿sí? Sino por su carácter Sí, catequético y exactamente, pastoral. sí. Además de eso, por ese carácter catequético y pastoral, debe de empezar allí. Y después tenemos una decadencia, ¿verdad? Tenemos caricaturas, así como él mencionó, y varios ejemplos, ¿sí? Que ahora parece, no sé, un círculo con piernas o una cosa así, ¿verdad? Entonces hay inclusive una deformidad en lo que es. Siento que no hace falta, no hay ningún esfuerzo en dibujar bien un personaje de determinada serie o caricatura que dibujarlo con una pelota con piernas, ¿verdad? Que ocurre mucho hoy, ¿sí? Entonces se hace habitual la deformidad. Claro. Bueno, pero vamos a terminar aquí, porque pero hay muchas cosas aquí. Creo que hubiéramos dedicado 2 o 3 programas al tema. Mucha tela por cortar. Hay mucha tela por cortar. Bueno, quiero agradecerles a todos, haber venido. Gracias, muy buenos aportes. Gracias. Gracias, Rolando. Gracias, Jesús. Sí, por supuesto. Y a todos los demás que están presentes. Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos encontrarles en el próximo episodio de nuestra tertulia. Dios les bendiga mucho. Hasta pronto.